Hola, bienvenidos al segundo rudimento de Cristo, el arrepentimiento. Espero que estés bien bendecido, bendecida. La lección número 2. ¿Cuál es el problema universal? Vamos a pensar en esto durante estos minutos. Vamos a resolver esta pregunta. ¿Cuál es el problema que ataca a todos los seres humanos? Para ello vamos a revisar varios pasajes de la Biblia. Recuerda que la técnica que estamos usando es vamos a la Biblia, la leemos y luego le hacemos preguntas para obtener respuestas directamente de las Sagradas Escrituras y así poder ser enseñados por la Biblia misma. Así que vamos a estudiar estos pasajes y el primer punto es leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5 de los versículos 27 al 32 y después vamos a responder unas preguntas correspondientes a ello. Aquí tenemos el pasaje. Dice, después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, dijo Jesús, y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Esto es el pasaje. Ahora vamos a hacer algunas preguntas correspondientes. Eh, ¿qué, ¿Quién era Leví? Leví en este momento es un hombre que se dedica a recaudar impuestos para el Imperio Romano. Recordemos que en ese momento Roma tenía su dominio sobre lo que es Judá y ellos recaudaban impuestos de todos los pueblos que dominaban y usaban a la gente del mismo lugar. Pues Leví era un judío, pero que recababa impuestos para el Imperio Romano y estaba trabajando en ese momento. Y a ellos se les conocía como publicanos. Esta clase de personas. ¿En qué estaba ocupado? Bueno, ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo dicho, estaba pues cobrando impuestos. ¿Por qué pensaban los fariseos que era malo que Leví comiera con Jesús y con sus discípulos? Si lo vemos ahí en el número 30, ellos hacen esta pregunta y dicen, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Eh, los consideraban traidores de su mismo pueblo porque apoyaban o ayudaban al enemigo y eran una categoría de pecadores también. Entonces ellos estaban pues relegados o eran mal vistos por parte de sus mismos hermanos judíos. La respuesta era esto, eran unos pecadores. Y vamos a ver entonces una pregunta más. Vamos a ir viendo esto, que en los versículos 31 y 32, reflexione, vea los versículos 31 y 32, están aquí en la pantalla, y si no, véalo en su Biblia. Recuerda que estamos viendo el capítulo 5, ahora veamos verso 31 y 32, y vamos a ver esta pregunta. ¿Los enfermos son como quienes? Los enfermos a quienes equivalen. Vea usted. 31. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. ¿A quiénes representan los enfermos? ¿Ya se dio cuenta? Representan al grupo de pecadores.
¿ok? Y um, a quienes pues eh, representan los sanos, pues representa a los que se consideran justos. Ojo, no que lo sean, pero que ellos a sí mismos se consideran justos. Entonces, el médico en este caso es Jesús. Los sanos son como los escribas y los fariseos, que así se consideraban. Siguiente pregunta. ¿Por qué no puede un médico hacer nada por una persona que no se considera enferma? ¿Ya lo pensó? Un médico no puede hacer nada por una persona que no se considera enferma porque esta misma no aceptaría un tratamiento. Al no admitir su enfermedad, no tomaría medicinas, no seguiría las dietas y las reglas que tiene que tener para poder sanarse, porque para sí mismo no está enfermo. Así que en este caso el médico no puede hacer su trabajo. Lo mismo sucede con un pecador. Si éste a sí mismo se considera justo, es imposible que pueda recibir una sanidad espiritual, porque no se considera pecador, sino justo. Esto es lo que está ocurriendo dentro de esta historia. Jesucristo vino a llamar a pecadores, pero este necesita considerar el pecado que tiene en su vida. Es un gran requisito, si usted se da cuenta, muy importante. Para poder ser perdonado, necesita primero considerarse pecador y arrepentirse por consiguiente. ¿Ok? Yo espero que esta sea su experiencia y que usted mismo, a sí mismo, se considere pecador y no una persona que no necesita arrepentirse. ¿En qué concepto tenían los fariseos a los publicanos? Ya lo hemos dicho, recuerda la respuesta, eso es, los tenían como pecadores. ¿Y en qué concepto se tenían a sí mismos los fariseos? Pues ellos se consideraban como unas personas sanas. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿no eran pecadores los fariseos? La respuesta es, sí lo eran, sí lo eran, sin embargo, así mismo desde su punto de vista no se consideraban. Por eso no podían ser ayudados, no podían entender. Vamos a ampliar un poco más estos conceptos analizando otros pasajes de la escritura. Ahora vamos a ver Romanos. Vamos a ver Romanos capítulo 3. Vamos a ver en eso es en los versículos 9 y 10, Romanos 3, 9 y 10. Lo podemos leer otra vez en pantalla o puede usted escucharlo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. ¿Okay? No hay justo ni aún uno. ¿Ok? Ya está la Biblia. Ahora hagámosle preguntas para poder aprender más. Número uno. Ante Dios, ¿quién era mejor? ¿El judío o el gentil? Le recuerdo, judío, todo aquel que está ahí en la región de Judá y por ampliación a todo israelita. Pero eh, gentil, todo aquel que no pertenece al pueblo judío, o sea, usted y yo y todas las naciones. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿quién era mejor, el judío religioso o el gentil pagano? Y según la escritura vemos que dice claramente que todos estamos bajo pecado, todos. Así que tenemos un común denominador que se llama el pecado. No somos considerados justos delante de Dios, ni el gentil ni el judío.
Ahora, ¿cuántos justos hay según la palabra de Dios? Entonces, si vemos ahí, la respuesta es que no hay ningún justo, según el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni uno. ¿Okay? Así que este es el problema universal del hombre, que se llama pecado y que ataca a todas las razas, a todas las lenguas, a todos los pueblos de la tierra. Estamos bajo la misma condición, según las Sagradas Escrituras. Y adentrémonos un poco más sobre ello. Ahora veamos Romanos 3, versículos 23 y 24. Aquí lo puede usted ver. Lo leemos. Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es que Cristo Jesús efectuó. ¿Okay? Aquí está el versículo. Hagámosle las preguntas correspondientes para poder extraer el conocimiento que nos aporta. A ver, preguntamos al texto. ¿Cuántos han pecado? Y la respuesta la tenemos en el 23. Vea usted, dice, todos han pecado. O sea que todos somos pecadores. Bien, ahora, ¿cuál es la situación del hombre con Dios según el versículo 23 también? ¿Cuál es la situación? Y la situación es que estamos privados de la gloria de Dios. O sea, no tenemos oportunidad o acceso a la presencia de Dios, a su gloria. ¿Okay? Esa es la condición de toda la humanidad. ¿A causa de qué? Del pecado que habita en todos nosotros. Debemos considerar el pecado aquí como una enfermedad que es mortal y que habita en los corazones de todos los seres humanos. Ahora, si usted ya se dio cuenta, como vimos hace un momento, que es pecador y que esta condición lo separa de la gloria de Dios, ¿cómo se siente saber eso? ¿Qué implica en su vida? Quiero decirle que si en este momento usted no se siente afectado por esta verdad, o sea, no siente no se siente implicado, no se siente responsable, no se siente impactado por esta noticia, es posible que usted no esté considerado debidamente su pecado y la consecuencia que esto le trae. Porque quiero decirle que usted está en un riesgo muy grande al no darle importancia a esto de privado de la gloria de Dios. Porque la condición es que si una persona persevera o continúa así y muere, quedaría eternamente privado de la gloria de Dios. Pero aquí no termina todo. Yo sé que Dios está tratando en su vida y que si usted ahora en este mismo momento está preocupado por la condición que tiene, entonces lo que viene de aquí en adelante es maravilloso y lo va a alegrar mucho. Porque sigamos viendo lo que dice el texto. ¿Qué ha hecho Jesucristo para arreglar esta situación? Y la solución la encontramos en el verso 24. Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? A pesar de ser pecadores, cada uno de nosotros, nos justificó. Nos justificó y lo hizo de forma gratuita. ¿Okay? Esto de que nos justificó, debemos entenderlo muy claramente, o sea, nos impuso su justicia, la justicia que Él logró al morir en la cruz pagando el precio de nuestros pecados. Él pagó lo que era justo y lo pagó con su vida, y al hacer esa justicia de ese pago, nos fue imputado o nos fue dado también a nosotros el derecho de que sea también el pago de Él el mismo pago nuestro.
para que de tal manera nosotros ya no tengamos que pagar con nuestra propia vida, puesto que Él pagó con la suya. Eso es a lo que hace referencia justificados. ¿Ok? Y eso es maravilloso, ser justificado, no tener ya que pagar, y lo además es gratuito. Y seguimos adelante con el texto. Entonces, sabemos que no nos cuesta nada, y además esto sucedió por medio de la redención. La palabra de redención es la compra que Jesús hizo al morir en la cruz. Nos compró porque pagó por nosotros. ¿Okay? Entonces, esto es lo maravilloso, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y lo que nos dice que los que estaban antes privados de la gloria de Dios a consecuencia del pecado, ahora tenemos una oportunidad porque fue pagado el precio. Si cumplimos la condición del arrepentimiento primeramente. Muy bien. Algunas palabras que hemos utilizado aquí en los textos son un poco quizás usadas en nuestro vocabulario, pero tenemos que tenerlas bien claras en sus conceptos. Y de una forma sencilla vamos a relacionar estas palabras con su definición. En su hoja de estudio viene una tablita. Vamos a tratar de encontrar la correlación de estas palabras con su significado. Y vamos a ver, justificado, ¿qué significa? Significa declarados justos ante Dios. Bien. La palabra gratuitamente, ¿qué significa? Tenemos la respuesta, esto es gratis, sin costo. Gracia, ¿qué significa? Es el favor que no merecemos de Dios, pero nos ha sido dado. Esto es la gracia de Dios. ¿Qué significa redención? La palabra redención es rescate, es una compra, un precio de rescate, ¿de acuerdo? Téngalo en cuenta, eso es redención, es rescatar algo por medio de una compra, pagar por. Y el pecado, pues el pecado lo podemos definir como una infracción a los mandamientos de Dios, a su ley, ¿verdad? Entonces, esas son definiciones importantes que debe conocer, que debe tomarlas en cuenta, ya que está estudiando usted las Sagradas Escrituras. Muy bien. Y pues para que usted pueda recordar un poco más, aquí le dejo este pequeño dibujo para que vea usted la condición. Este es Leví cobrando impuestos mientras que Jesús lo está llamando. Este hombre dejó su vida como recaudador para ser un seguidor de Jesús, porque una vez que Jesús estuvo en su casa, él se arrepintió y siguió a Jesús y lo consideró y lo llevó como maestro en su vida. Le recuerdo este otro concepto, ¿verdad? Jesús dijo, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. De tal manera que es importante que usted considere que tiene una enfermedad que se llama pecado, que usted no está sano, y que si es así, entonces necesita un médico, y su médico es Jesucristo. Y podemos entender este dibujo ahora, ¿verdad?, con más claridad. ¿Sí? Que dice aquí, ni uno, ¿verdad? Si preguntamos quién es justo delante de Dios, la respuesta que nos dice la Biblia es ni uno. Todos somos pecadores delante de Dios, todos necesitamos ser redimidos, todos necesitamos ser salvados. Bien, y finalmente vemos este punto, el punto número 5 que tenemos aquí. ¿Cuál diría usted que es el primer y segundo paso para que Dios nos pueda salvar? Muy importante que ya tenga esta pregunta resuelta y bien clara. ¿Cuál es el primer y segundo paso para obtener salvación que usted debe dar claro? El primer paso ya lo vimos en el primer rudimento y se llama la fe. Y el segundo paso se llama arrepentimiento. Muy bien, eso es. Ya que usted tiene claro estos conceptos, le felicito. Ahora, como es nuestra costumbre, aquí tengo un pequeño cuestionario, un pequeño examen para que usted lo tome en cuenta y lo resuelva.
Ya usted lo tiene que resolver ya con el estudio de esta lección. Si no ha quedado claro, vuelva a repasar la misma lección y prepárese para contestar estas preguntas. Si no lo puede contestar, vuelva a repasar la lección para que logre contestarlas. Aquí yo no le voy a dar respuestas, solamente le voy a hacer las preguntas para que usted piense en las respuestas y pueda hacer anotación. Eh, Se trata de contestar verdadero o falso. Número uno, hay muchas personas en el mundo que son pecadores, pero también hay algunas que nunca han sido pecadores. ¿Esto es verdadero o es falso según la lección? Pregunta 2. ¿Es más probable la salvación para la gente decente que para la muy perdida? ¿Para quién es más probable la salvación? Piense usted, ¿esta afirmación es verdadera o es falsa? ¿Es más probable la salvación para la gente decente? ¿Verdadero o falso? 3. Reconocer que uno es pecador es el primer paso hacia la salvación. ¿Esto es verdadero o es falso? 4. Cristo vino a salvar a todos los malos, todos los pecadores. ¿Verdadero o falso? 5. Si el hombre se esfuerza mucho y se porta lo mejor posible, él puede ganar la entrada al cielo. ¿Esto es verdadero o falso? Importante, ¿eh? Importante su respuesta. 6. Los que han pecado mucho están más lejos de Dios que los que han pecado poco. ¿Quién estará más lejos? ¿Eso es una verdadero o es falso? Los que han pecado mucho están más lejos de Dios que los que han pecado poco. Los que han pecado poco, ¿verdadero o falso? 7. La salvación es gratuita, ¿verdadero o falso? 8. Nuestro comportamiento es lo que nos justifica ante Dios. ¿Esto es verdadero o es falso? 9. La muerte de Jesucristo es el precio por rescatar, es decir, salvar a todos los pecadores. ¿Esto es verdadero o es falso? Y 10. Aunque la salvación es gratuita, uno tiene que esforzarse por alcanzarla. ¿Esto es verdadero o es falso? Muy bien, hasta aquí terminamos nuestro repaso de las lecciones y ha sido pues una bendición poder compartir con usted este tiempo y ayudarle a entender esta lección que se tituló El arrepentimiento. Que Dios le bendiga. Esta lección se divide en dos partes porque parece es muy importante, así que espere la segunda parte de este mismo rudimento. Adiós.